Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Hoy es la última conferencia de talento forense de este año. Y bueno, tenemos como invitado al licenciado David Bazán, que les va a hablar un poco de los incendios, pues en Navidad, en estas épocas, por el árbol de Navidad. Y bueno, les voy a leer un poco de su semblanza. Él es licenciado en criminalística por el CECIFU, tiene un diplomado en incendios y explosivos, también es un técnico en gestión integral de riesgos por el ENAPROC y también es técnico en incendios forestales por la Escuela Nacional de Peritos en Chile. Y bueno, esta es la segunda vez que lo tenemos aquí en Talento Forense, entonces le damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación antes que nada. Sí, nuevamente reitero mi nombre. Soy David Bazán para servirle. Y bueno, ahorita les voy a tocar un tema que ahorita se está dando mucho en las temporadas. Creo que esto lo hemos estado dando año tras año, perdón. Y es para crear conciencia más que nada este tipo de charlas. Porque, bueno, como sabrán, no es la primera vez que pasa o que escuchamos que hay un incendio en temporadas navideñas o que explota algo. Así que, como tal, voy a hablarles un poquito de esta temática, de qué son los incendios. No me voy a basar en la investigación, sino más bien en medidas de seguridad o comentarles por qué se llegan a generar este tipo de incendios o explosiones. También, como lo reiteraba, para concientizar un poco y también tenerlo en cuenta lo que es pues la gravedad, que a veces nos tomamos muy a la ligera, pero es con estos fines más que nada. Así que empezamos, por favor. El objetivo como tal es que, bueno, se tome conciencia sobre los peligros que provocan los adornos eléctricos y materiales inflamables en temporadas navideñas para evitar que sigan ocurriendo desastres que pueden afectar a una o varias personas. Esto con el fin de identificar los diferentes escenarios que se presentan en casas, edificios, locales y talleres de fabricación. Creo que todos nosotros hemos oído que cuando llega la temporada de Navidad, ese queremos sacar todos los materiales, todos los adornos que tenemos escondidos, pero lo que no sabemos muy bien es que, qué tipo de materiales o cómo están fabricados esos tipos de materiales a la hora de colocarlos. No sabemos si les dan mantenimiento o no sé si algunas familias también a la hora de guardarlos les dan una limpiada o checan lo que es la caducidad, porque también quiero aclarar que este tipo de materiales también tienen una caducidad y se compraron en una caja o en un envase, ahí vienen todos los datos para que también tenerlo en cuenta. Como primera instancia, bueno, pues estamos involucrando lo que es el fuego y digan para ustedes qué es el fuego como tal, pues es una reacción química de la oxidación rápida de un material o sustancia combustible, con la presencia de flama, calor, luz, gases, humo, olor y color, en distintas cantidades e intensidades, de acuerdo a las características del lugar y material combustible ardiendo. Voy a hacer énfasis un poquito de pausa en esto. Me imagino que ustedes han visto distintos tipos de fuegos, o no sé si se han acercado a la cocina, han visto que la llama a veces cambia de color. ¿Eso a qué se debe? Bueno, se debe a la presencia de gases o el material que está desprendiendo en ese momento. Si hacemos un rápido ejemplo, podríamos poner la estufa. Cuando prendemos la estufa, podemos ver que sale una pequeña flama azul. Esa flama azul es de una combustión limpia que se está haciendo en el momento, ¿de acuerdo? Cuando esta combustión llega a ser más énfasis o llega a consumir más gases que hay en el ambiente, ya llega a cambiar la tonalidad a lo que es el naranja, el color rojizo. La llama es caliente y eso quiero también aclararlo. Lo que quema como tal en el fuego no es la misma llama, sino el calor que lo rodea por los gases y vapores que está desprendiendo. Porque como se dice aquí, la definición es una reacción química que ahorita les hablaré más de eso más adelante. La siguiente, por favor. Y muy bien. Para que se forme el fuego, una llama, se necesitan tres factores, tres elementos muy importantes. El oxígeno, el calor y el combustible.
Sin estos tres elementos no se puede generar el fuego. ¿Por qué? Porque son muy, valga la redundancia, son muy básicos y son esenciales para que pueda arder y pueda haber pirólisis y una llama arde. Bien. Hay una cuarta definición, hay un cuarto objeto, yo no lo tomo muy en cuenta, al igual que muchos compañeros, que es la reacción en cadena. Eso sí, aquí es el triángulo del fuego. La reacción en cadena converge en el tetraedro del fuego, pero yo no lo uso mucho, al igual que otros compañeros. ¿Por qué? Porque para la reacción en cadena ya tienes que necesitar fuego, ya no tienes el fuego en ese momento, así que yo no lo vería muy necesario, ¿vale? Pero en este caso, si no hay oxígeno, no se forma el fuego. Si no hay calor, no se forma el fuego. Y si no tenemos un combustible, no se va a formar el fuego. Por eso es lo que nos basamos, y lo estoy hablando de manera de normatividad también en la NFPA, si algunos de ustedes lo conocen, es la Asociación Nacional de Investigación de Fuegos a nivel nacional, y toda esta información viene basada en lo mismo. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es un incendio? Quiero aclarar también que un incendio no se genera luego que ven fuego, ¿no? Hay diferentes definiciones. Y un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Puede afectar a estructuras y a seres vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación y posteriormente quemaduras graves. Muy bien. Un incendio ya es cuando totalmente se pierde el control de él, ya no se puede apagar. Hay lo que es un fuego incipiente. ¿Qué es un fuego incipiente? Como dice la palabra incipiente, un fuego que inicia. Si nosotros, por ejemplo, arrojamos una colilla de cigarro a un bote de basura y vemos que está prendiendo una llama lentamente, eso es un fuego incipiente. Y eso se puede controlar porque se puede apagar a tiempo. Muy bien. Ya sea con un extintor o con agua, pero dependiendo también los materiales que se estén quemando, porque no siempre la mejor idea es apagarlo con agua. Pero cuando un incendio ya sale de control, es decir, que llega a consumir los materiales a su alrededor, puede ser, ejemplo, en una cocina, la madera, el plástico, los combustibles cercanos, los líquidos combustibles, y ya no se puede apagar solamente con un extintor, ni tampoco con agua, eso ya se convierte en un incendio y puede llegar a ser totalmente parcial o total. Si hay alguna duda o algo que tengan, si gustan al final de la dispositivas, de la presentación, para que puedan hacérmela, por favor, también. La siguiente, por favor. Muy bien, y ahora vamos a hablar como tal de nuestro tema que nos interesa, que ahorita son los incendios en temporadas navideñas. Esta información es tomada por parte del área de protección civil y del cuerpo de bomberos. Y en México, el 60% de los 20.000 incendios que ocurren en época de sembrina son provocados por accidentes con árboles de Navidad, como cortocircuitos por series de luces de mala calidad. También quiero así también hacer eh, un paréntesis en esto. Quiero aclarar que un cortocircuito no te va a generar un incendio siempre, no. Un cortocircuito que es un pequeño chispazo. Obviamente, cerca del material que lo tengas es como va a ser la ignición. No siempre se necesita que un cortocircuito sea la causa significativa, porque siempre escuchamos en las noticias que todo incendio, toda explosión fue por causa de un cortocircuito. Eso es falso. Obviamente se dice porque creo que es lo más común que sucede en los aparatos electrodomésticos, pero no es una de las causas más probables. También no hay otras, como por ejemplo puede ser un arco eléctrico o puede ser una variación en el mismo voltaje de electricidad, pero sí quiero aclarar que no siempre va a ser por un cortocircuito. Aquí esta información lo toman ¿por qué? Porque dentro de las conexiones del árbol de Navidad, que lo voy a tocar más adelante, pues no son las correctas. La instalación no es la correcta o las luces no tienen las adecuaciones necesarias para funcionar. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, porcentajes de incendios en Navidad.
Estudios recientes han señalado que la mayor parte de incendios al año ocurren en temporadas navideñas, esto debido a los adornos y materiales usados que son los que representan mayor parte de incendios. Entre ese tipo de incendios, la mayor parte son por luces navideñas, por la fabricación, que no son las indicadas, no son las adecuadas. El 20% son electrodomésticos encendidos, que a veces se quedan encendidos toda la noche y no se apagan. Recuerden que esos tienen que consumir cierto tipo de energía y la variación del voltaje no siempre es la misma. La pirotecnia en tercer lugar con 20%, en cuarto lugar los árboles de Navidad secos en 10% y las velas en 10%. En árboles de Navidad secos quiero aclarar que cuando ustedes han comprado un árbol natural como tal, han visto que no todos están regados o se tienen que regar más bien para que no provoque y no se seque por dentro. Porque a la hora de secarse, lo que va a provocar es que los mismos árboles, su material de la madera, pues desprende muchos gases y muchos vapores, que al tener una fuerte de ignición, una fuente de calor cercana, va a provocar una ignición lenta y va a ser lo que es la combustión y se prenda lo que es en este caso el árbol y los materiales que estén a su alrededor. Más adelante les mostraré un video para que puedan ver de lo que estoy hablando. La siguiente, por favor. Muy bien. Y ahora, es tradición. Primero les voy a leer lo que es la definición como tal. Las tradiciones han llevado con el transcurso de los años de manera que la tecnología ha avanzado haciendo así que cada año sea mejor a la anterior, sin tener en cuenta en lo caro que puede salir tanto económicamente como a nivel de poner en riesgo el hogar, sin medir las consecuencias. Lamentablemente no todos toman conciencia del peligro que esto representa. La siguiente, por favor. Si bien es cierto que la tecnología avanza, una anterior, por favor. Si bien es cierto que la tecnología avanza, siempre queremos que nuestro hogar sea el más iluminado y con la mayor parte de sus accesorios y adornos posibles, esto también lo podemos ver como una manera de ostentar. Pero como se reitera, algunas tradiciones no significa tener la casa mayormente adornada, sino el significado que representa para algunos. Como les comentaba al principio, eh, cuando son temporadas navideñas, creo que hasta yo me he incluido, no medimos el exceso de cómo adornamos el hogar. Queremos que el hogar se vea lo más iluminado posible, que esté lo más adornado posible. Y es cierto que la tecnología avanza en lo que son los materiales, en lo que es la tecnología como las luces. Pero no nos ponemos a pensar o no nos ponemos a veces a revisar de qué materiales están fabricados, qué es lo que, cuál es el uso apropiado que se le debe dar a este tipo de materiales o objetos para adornar. Porque nada más a veces lo compramos por comprar. Y reitero, esto nos ha pasado a todos, incluyéndome, y a veces por querer tener más iluminación, más adornos, nos vamos a lo más barato. Pero recuerden que lo más barato siempre termina siendo lo más caro. Porque todo esto lo ponemos en casa. Es muy raro que se pongan en una oficina, en un taller, y que lleven este tipo de luminarias, pero son peligrosas en uno u otro lugar. Y lo que puede pasar es que suceda un incendio tarde o temprano. La mayor parte de los incendios no suceden en el día, sino en la noche, ya que está todo apagado y es cuando más energía eléctrica se consume. Es por eso que tratamos de reiterar y prevenir este tipo de situaciones para también hacer esa concientización en la gente, en la población, y tener los electrodomésticos o lo que no utilicen en ese momento, apagarlos y evitar que se generen ese tipo de situaciones o ese tipo de siniestros. La siguiente, por favor. Muy bien. Estas estadísticas son del año pasado y son las alcaldías que en este momento se cuentan y el porcentaje. El porcentaje es aproximadamente de los incendios que ocurren en temporadas navideñas. No es a nivel del año, es solo en temporadas navideñas. Y como verán, es un poco elevado. En algunas es más elevado porque algunas de estas alcaldías se dedican a vender lo que son más luces, que son más mercados famosos, lo que son más artículos para la venta, y es por eso que ven ese tipo de variantes en los porcentajes. La siguiente, por favor.
Aquí nada más puse lo que son los municipios, perdón, no son alcaldías, son municipios del Estado de México, las más representativas y las que son más famosas, porque obviamente el Estado de México tiene muchísimos municipios. Pero estos son los que mayor representan en incendios, son las estadísticas recientes proporcionadas por Protección Civil. Y como verán también en lo que es el Estado de México, a diferencia que es con la ciudad, en el Estado se presentan más incendios y explosiones. Obviamente creo que más explosiones en el estado de Tultepec, pero en Tultepec por lo que es la comercialización y fabricación de pirotecnia. Pero obviamente es en ambos lados, tanto lo que es en la Ciudad de México como en el Estado, así como en el resto del país, sucede lo mismo. Ninguno está exento, ninguno está pues a salvo de que se pueda presentar un incendio, todo es igual, pero yo únicamente me estoy basando en la Ciudad de México y en el Estado como tal. Muy bien. Ahora, las causas de incendios más comunes y las que vamos a encontrar siempre. En primer lugar, las luces navideñas. La tecnología usada para crear luces de Navidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Así, inicialmente se solían usar simples portalámparas con bombillas de incandescencia, y en la actualidad la fabricación de bombillas tipo Edison ha sido prohibida en toda Europa para reducir el consumo de electricidad, por lo que en la medida de antiguas lámparas se van reemplazando los diodos emisores de luz OLED. Van tomando cada vez más relevancia a la vez que disminuyen de forma drástica el consumo eléctrico. Todos hemos puesto una luz de Navidad, todos nos hemos enfrentado a desenredar las típicas redes de Navidad, las luces de Navidad, y son muy complicadas, y aparte son difíciles de desenredar. ¿Por qué? Porque este tipo de luces llegan a romperse muy rápidamente. Estoy hablando de las clásicas luces, no las luces de LED. Ahorita voy a hablar de luces de LED. Pero la clásica luz normal de foquito en forma de vela es un problema muy significativo, porque si se rompe una, ya no funcionan las demás. Y así a veces las colocamos en el árbol de Navidad. ¿Y qué pasa? Que cuando se encienden, obviamente al no tener esa protección en lo que es el cableado, en el alambre, se va a empezar a generar electricidad, va a empezar a generar electricidad y va a pasar por ahí. Y si toca una de las ramas del árbol, esto va a empezar a hacer pirólisis y eso va a hacer que se prenda el árbol como tal, el arbolito. Y esto no solo en ponerlo en el arbolito, también poniéndolo en materiales, ya sea en la madera, que lo queremos poner en las ventanas, que queremos ponerlo sobre la cocina, en marcos. Recuerden que algunos marcos están hechos de madera. Las ventanas o los marcos de las ventanas, inclusive también lo que son las rejas, son a veces de acero o de metal. El acero o el metal es un material que es un conductor de electricidad. Y estos, a dejarlos prendidos y que toque una de estas lamparitas, inclusive si no está rota, pero si llega a dejar prendida toda la noche, va a generar calor. Y ese calor va a transferirse por radiación, por conducción, hasta llegar a un material que puede empezar a hacer la combustión a su temperatura correcta. Tal vez lo que le estoy hablando tal vez no sea creíble, pero sí ha pasado, porque sí lo he visto, ha pasado, pero a veces creemos que no, nunca nos va a pasar porque no lo hemos visto. Las cosas pasan, pero lo que yo lo llamo es exceso de confianza, porque no ha pasado a mí, significa que no tiene por qué pasarle a los demás. Pero, como les reitero, ese tipo de situaciones pasan mucho en esas temporadas. Por eso hay que tener cuidado con lo que compramos. En el caso de las luces LED, consumen menos energía, sí, pero sigue siendo lo mismo. A través de ella circula y pasa energía, lo que lo hace peligroso. Tenemos que saber y tenemos que ver la fabricación, lo que está hecho, no comprarlos nada más por comprarlos a la desesperación de querer adornar algo, verificar que las luces estén completas, verificar que pues vengan lo que es el cableado correcto, que tenga una buena instalación, tiene que tener una etiqueta por lo menos al final, donde esté situado y donde esté normalizado por la STPS. Alguno de estos no viene normalizado, está bien, no hay problema, pero por lo menos dar la seguridad de que hay un fabricante responsable y que se han probado esas luces y que no hay ninguna desperfecto. La siguiente, por favor. La pirotecnia.
Este también es un caso que vamos a ver a finales de este año siempre. Y bueno, la pirotecnia indica una tecnología relacionada con la combustión, en su mayoría explosiva. Se llama pirotecnia a los dispositivos que están preparados para que ocurran reacciones pirotécnicas en su interior. Aquellos que tienen características de diseño o una composición química que los hace altamente peligrosos. De fabricación, importación, comercialización, transporte, almacenamiento y uso se encuentran prohibidos por la ley. Una de las cosas más preocupantes que siempre se vive a finales del año es la pirotecnia, el uso de la pirotecnia. ¿Por qué? Porque no son las maneras correctas de usarlas o no son las maneras correctas de fabricarlas. Es pirotecnia que se vende clandestinamente, de manera ilegal, y las cuales están hechas pues nada más para entretener, pero no sabemos de qué están fabricadas, no sabemos cuáles son las sustancias que puedan tener por dentro. Y eso es peligroso, porque al hacer ignición y no sabemos el tipo de detonación que se pueda llevar a cabo, lo hace aún más peligroso para la gente, tanto que la fabrica como para que la usa. Últimamente, y también creo que han visto las noticias, en Tultepec sucede mucho ese tipo de situaciones. Yo lo que pido también es pues ser conscientes en el uso y compra de ellos. No les digo no usarlas, no, está muy bien, pero hacerlo de manera responsable y en un lugar abierto, no hacerlo jamás en un lugar cerrado. En un lugar cerrado, ¿por qué no? Porque el oxígeno que tenemos en el lugar, aumentándole lo que son los vapores y gases que se encuentran dentro de un espacio, pueden ser inflamables. Y ya teniendo por sí que si quieren prenderlo en la mera noche de Navidad, de Nochebuena, pues tienen prendido el arbolito de Navidad. Tienen, por ejemplo, la cocina, en ese momento está usando gas para calentar la comida. O pongan ustedes que no lo hagan. Pero hay gases y vapores que se generan en el ambiente y eso es muy tóxico. Y el oxígeno es muy limitado. Lo que va a pasar es que va a jalar todo ese oxígeno, la pirotecnia, y va a provocar una combustión dentro de su cuerpo, una reacción química, y va a proceder a lo que es la detonación. Y las detonaciones a veces no pueden ser muy pequeñas, pueden ser graves, pueden ser muy significativas, por lo que se pide pues que sea en un lugar abierto, que no expongan a nadie y siempre, en el caso de los niños, en compañía de un adulto. Porque, como les reitero, hay tipo de pirotecnia que no sabemos el tipo de detonación que puede provocar, o nada más lo hacemos por diversión o para espantar a alguien a los demás. Es recomendable no hacerlo en espacios cerrados. Igual si tienen mascotas, no hacerlo junto a ellos, porque también los animales se espantan por ese tipo de detonaciones. Puede ser tan fuerte la detonación que la percepción de un animal puede causarle algún tipo de estrés o hasta la muerte. Por eso es recomendable pues no usar este tipo de pirotecnias de las más fuertes o de las más graves a mi consideración. La siguiente, por favor. Las veladoras, también otro típico caso que sucede, y es que estas son de vela gruesa y corta, en forma de cono truncado o invertido, que se enciende por medio de un pabilo con el fin de provocar fuego. Estas están hechas regularmente de cera. Mm, Igualmente, obviamente, no vamos a encontrar todo ese tipo de velas, vamos a encontrar en diferentes tamaños, diferentes formas, pero sigue siendo el mismo caso. Si las colocamos para que se vean bien como un adorno, a veces no medimos o no nos excedemos en la colocación de estas. Las podemos colocar, por ejemplo, en la cocina o las colocamos cerca de un altar o cerca del árbol. Inclusive las mismas veladoras son colocadas en los árboles de Navidad para que sea más bonito, pero no se tienen las medidas de seguridad para colocarlas. Si la vela va a de prenderse, así sea el árbol natural o sea artificial, va a ser lo mismo, porque el fuego no perdona. Y lo que va a provocar es que va a consumir todo el combustible que esté cerca. A lo que me refiero con el combustible es el oxígeno y en este caso el material con el que esté hecho el árbol. Reitero, sea natural o artificial. Y a veces al colocar las veladoras alrededor de una mesa, alrededor en la cocina, que cuando hacemos la procesión para cantar, pues también a veces nos quemamos con la misma cera. La misma cera también al llegar a un punto de combustión también puede calentar materiales que puede provocar
que se incendie o que haya un fuego incipiente. Tal vez no que se incendie algo, pero sí un incipiente. Y eso es peligroso porque al no tener un control como tal o no tener un sistema contra fuego, eso puede salir contraproducente para la gente quien lo tenga o lo esté manejando. La siguiente, por favor. Como tal, los árboles de Navidad. El árbol de Navidad o árbol navideño es un elemento decorativo típico de la fiesta de Navidad. Tradicionalmente suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando entre ellas las especies de abeto o también los árboles de pino. Cuando compramos un árbol de Navidad, todos hemos comprado, tanto artificial como natural, nos aseguramos de que a veces es el más grande o el más bonito. Y está muy bien eso. Pero a veces lo colocamos en lugares menos indicados. En lugares menos indicados, ¿a qué me refiero? En la esquina o en el hueco de algún inmueble. ¿Por qué no es recomendable hacer esto? Bueno, porque en las esquinas o los huecos es donde más, o más bien, menos hay paso de oxígeno. Todo el oxígeno se va a acumular en las partes adyacentes superiores y esto va a provocar que en el ambiente haya mucho material combustible. Si lo ponemos al lado de un sillón, si lo ponemos al lado de la instalación eléctrica, esto es probable que vaya a ocurrir un incendio. No al momento, ¿no? Pero sí puede ser por los tipos de elementos inflamables que se tienen a su alrededor. Aparte, y aunando a los adornos que lo aumentan al árbol, lo puede hacer más peligroso. Yo recomiendo siempre tener cerca o oculto un extintor, no por paranoia, sino por prevención, porque no sabemos cómo puede pasar este tipo de situaciones. Y las temporadas navideñas son hechas para disfrutar, no para lamentar. Así que para cuando compren ustedes un árbol de Navidad, pues cerciorarse que estos no estén secos para empezar, que sean lo más natural posible, que obviamente regarlos, darles una regada durante el día para que también se mantengan frescos. No arrojar el agua directamente a las luces, siempre es arrojar el agua al tronco del árbol para evitar que las mismas luces pues absorban el agua o el mismo cableado, los mismos materiales del árbol, se puedan absorber el agua y esto al prenderse puede empezar a hacer combustión. La siguiente, por favor. Muy bien. Los sistemas u objetos eléctricos. Es común no solo adornar con luces, sino con objetos musicales, inflables o materiales decorativos que funcionen por medio de electricidad, por lo que también es recurrente que ese tipo de objetos produzcan una variación de voltaje, sobrecalentando el uso de ellos y generando un incendio. Y esto es lo más común que vamos a ver. Este tipo de ejemplo, como el de la imagen, es lo que vamos a encontrar siempre. No siempre, pero en mis casos siempre me tocan. Queremos que nada más con una sola conexión a la luz va a aguantar todos los aparatos electrodomésticos o todos los sistemas. Y eso está mal. Hay que tener un regulador de energía. ¿Por qué? Porque si sobrecalentamos y saturamos al mismo aparato de distinto voltaje, porque aparte este tipo de aparatos es de distinto voltaje, lo único que va a provocar es que una de dos, o hay un arco eléctrico o la misma variación en el mismo sistema pueda provocar un incendio. Y va a empezar desde ahí. Por eso es recomendable desconectar lo que no están usando. Si van a ver la televisión, solo vean la televisión y no conectar el árbol. Si tienen suficientes enchufes y suficientes contactos para conectar esto, ok, hay que tener en cada uno de ellos un regulador de energía para evitar saturar la energía. Porque una vez que esto suceda, bueno, pues eh, el fuego es muy rápido en conducirse y la radiación que transmite el calor y la fuente eléctrica de esos tipos de aparatos es inmediata. Si aparte lo tenemos cerca de un material, reitero, como es la madera, como es un pino, como es el plástico, su punto de ignición es muy rápido, por lo que pueden empezar a hacer pirólisis, el fuego incipiente, y si no se controla, puede llegar a ser un incendio total en la casa o donde se encuentre. La siguiente, por favor. Ya verá, bueno, los métodos de prevención. Para tomar precauciones, antes que otra cosa, me acabo de acordar, tenemos un video ahí que quiero que vean nada más cómo funciona la pirotecnia.
Esto fue en el mercado de San Pablito, en Tultepec. Nada más para, creo que todos vieron esa noticia y cómo es que reacciona la pirotecnia, pero también para que vean los efectos que puede provocar ese tipo de explosiones, porque esta explosión lleva también a un incendio por los materiales que hay a su alrededor y lo que está en combustión y cómo es que intervienen. Si pudiéramos ver el video, por favor. Sí, claro que sí. Una explosión se registró hoy en el mercado de cohetes de San Pablito de Tuxtepec, Estado de México. Según la Policía Federal, en un reporte preliminar, informa que hay al menos 9 muertos y 70 heridos. Al filo de las 14:50 horas, en uno de los 300 puestos que conforman el mercado, se registró una explosión y uno de los cohetes alcanzó otro puesto, registrando una explosión en cadena. El mercado de San Pablito es el más grande del país en venta de pirotecnia con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, detalló que en este momento la prioridad es atender a los lesionados, por lo que más adelante Protección Civil dará detalles de lo ocurrido. El presidente Enrique Peña Nieto envió a través de Twitter condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida. Los lesionados de mayor gravedad fueron trasladados vía aérea en los Cóndores de la Policía Capitalina al Hospital Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México, mientras que los heridos de menor gravedad fueron llevados vía terrestre a diferentes hospitales del Estado de México. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué pudieron ver en el video? Yo les voy a explicar. Este mercadito, que es muy conocido, creo que todos lo conocemos, cuenta hasta eso con el permiso ante Sedena. Muy bien, pero ese tipo de situaciones obviamente iba a suceder tarde o temprano, porque en ese momento este mercado no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Y a medidas de seguridad me refiero a que todos los locales estaban juntos, a que no había ni un extintor cerca a más de 5 metros, que por normatividad, estoy hablando de la norma 02, que es el uso de extintores de la STPS, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por normatividad tiene que haber cerca de un lugar de trabajo, de fabricación o inclusive de un inmueble, un extintor cerca a 5 metros a la redonda. Muy bien. No se contaba con las medidas suficientes para que pasara esto. Y obviamente era cuestión de tiempo, era una bomba de tiempo. Y cuando sucedió, pues bueno, ustedes lo vieron. El hongo, que es la bola de humo que se formó, quiere decir que es mucho material pirotécnico lo que había ahí. Y con una sola chispa, con una sola fuente de calor, ya sea un cigarro o un cerillo emprendido, es lo que provocó ese tipo de situaciones. Por eso es que reitero que se tiene que tener mucho cuidado cuando se trata de pirotecnia, porque no sabemos el tipo de químicos o materiales con los que estén fabricados. Y si van a comprar a ese tipo de mercados, si van a ir a un lugar donde vendan pirotecnia, siempre tengan cuidado a dónde van, que esté, al igual que si van a ir, que esté certificado por la Sedena para la venta de estos, y no vayan a casas clandestinas donde los fabriquen, porque no les aseguran el tipo de material del que está hecho o la detonación que puede provocar. Bien, sí les pido nada más también cuando vayan a ese tipo de locales, de comerciales, pues el celular tenerlo apagado. ¿Por qué? Como sabrán, el celular emite radiación y esa radiación puede hacer que las ondas electromagnéticas
al llegar a tocar o al ser percibida por un químico, puede hacer reacción dentro de ellos y puede explotar. Y esto sí puede pasar, como por ejemplo cuando vamos a cargar gas, es recomendable no sacar el teléfono porque las mismas ondas electromagnéticas al entrar en contacto con el combustible generan una combustión dentro del líquido que llegando a la pirólisis se genera lo que es el fuego. Sí es recomendable, por eso cuando les digo que se trate de pirotecnia, las medidas más adecuadas, e inclusive si quieren usar guantes para evitar un tipo de tragedia en esas temporadas, e inclusive en el resto del año. Y bueno, ahora sí, lo que son los métodos de prevención. Para tomar precauciones, evitar ese tipo de siniestros, si se desea poner un árbol de Navidad en casa y existen mascotas, como les comentaba hace rato, se debe colocar una base firme y las series a 10 centímetros por arriba de donde termina el follaje, para evitar que el tronco se caliente y se encienda. En caso de que se prenda fuego dentro del hogar, no se debe usar agua, sino un extinguidor, hojuelas de jabón o arena para gato. Eh, ¿Para qué la arena para gato? ¿Por qué las hojuelas de jabón? Porque son químicos contrarrestantes al fuego, que lo que van a, como les comenté en el triángulo del fuego, lo que es el oxígeno, el combustible y el calor, al separar una de estas, se va a evitar que se forme el fuego. Y al echar ese tipo de materiales, la reacción química va a ser, absorbe la llama, el fuego, y va a sofocar en ese momento. En el caso de extinguidor, se recomienda uno de PQS, que es de polvo químico seco, que sirve mayor parte para los incendios de tipo A, B y C, que es los que vamos a encontrar siempre en este tipo de hogares. La siguiente, por favor. Antes de comprar un árbol artificial o las series de luces para adornar en Navidad, revisen que tengan la leyenda resistentes al fuego, como les comentaba. Es una etiqueta que viene incluida en la mayor parte de las luces y se compran en caja. No tienen por qué comprarlas jamás sueltas. Si las venden sueltas, no es recomendable. Además de evitar la sobrecarga de aparatos electrónicos a un mismo contacto, recomendamos que se conecten a una extensión que tenga un fusible y así evitar una sobrecarga. También no tenerlas mucho tiempo conectadas, es decir, si están en el hogar u oficina solo por un tiempo determinado, pero si salen de ese espacio, es mejor desconectar las series, de este modo se evitarán accidentes. Como les comenté, no hay que saturar la energía eléctrica, no hay que conectarla a un solo enchufe, a un solo cargador de voltaje, porque lo que va a provocar es que hay distintos voltajes, puede ser de 110, puede ser de 220, de 560, distintos varios de voltajes. Y eso va a ser una desconfiguración, por lo que la energía eléctrica no va a pasar como debería, y va a provocar lo que es un chispazo, un arco, un pequeño corto, puede ser en un sistema, pero ahí se puede generar un incendio. Por eso tienen que checar bien los materiales cuando van a comprarlos, cuando van a consumirlos, que estén aprobados, que tengan una certificación, para que también pueda ser una manera más segura de usarlos e implementarlos. La siguiente, por favor. En cuanto a los árboles naturales, bueno, se aconseja adquirir solo aquellos que tengan las ramas y follaje verde. El tronco debe estar pegajoso y si al rebotar sobre el suelo caen muchas agujas, significa que se cortó hace mucho tiempo, se secó y constituye un riesgo de incendio. Cuando vayan a comprar un árbol, ya sea a estos lugares, hasta en mercados, en supermercados, o vayan a cortarlo al monte, bueno, tienen que asegurarse de todo esto, porque como lo dice también y como se indica, es peligroso que vayan y compren un arbolito seco, aunque les salga barato. Y como les comenté, lo barato sale caro. No hay que comprar y hay que revisar bien que estos tipos de árboles también tengan, algunos vienen con etiqueta, que están certificados de que son naturales, que fueron recientemente plantados y que puedan hacer uso de él. Pero también hay que regarlos a estos árboles, como les comentaba, en la base del tronco, para también evitar que se sequen y que las agujas puedan caer y puedan generar un incendio. La siguiente, por favor. Y bueno, una vez instalado, debe mantenerse siempre la base con agua, como les comenté, para evitar que se seque.
separándolos de materiales que puedan incendiarse como las cortinas o muebles. Y agrega que en muchas ocasiones debajo de los árboles se ponen regalos o adornos que simulan regalos. En este caso es recomendable no colocarlos envueltos en papel cerca de llamas o conexiones eléctricas, así como evitar usar velas encendidas en un árbol. Y esto también es importante, como les comentaba, no tratar de colocar el árbol en un hueco ni en un lugar muy cerrado, para que suceda lo que es la acumulación de gases combustibles en el ambiente. Y también, si van a forrar, van a colocar regalos debajo del árbol, pues sí, no usen este tipo de papeles. Algunos tipos de papeles están hechos de aluminio, son materiales también que son conductores del calor y de la misma electricidad. No colocar los regalos cerca de una instalación eléctrica, no poner velas sobre el árbol. eh, si quieren, pueden ser velas de luces y solo muy pocas, pero no velas de cera, porque la llama, al estar consumiendo lo que es el pábilo, va a elevarse, va a consumir todo el oxígeno que está expirando lo que es el árbol y se va a consumir totalmente. La siguiente, por favor. Y bueno, en el caso que se tenga un incendio en el trabajo, en el hogar, no se ataque con agua, porque se puede ocasionar una descarga eléctrica, y que para esos casos son los extinguidores en específico, aquellos de polvo químico seco, perdón, que son los indicados para utilizarse en instalaciones eléctricas. Reitero nuevamente, no todos los incendios se van a apagar con agua, hay que quitarnos como que esa idea. Siempre hay que tener un extintor cerca, ya sea de PQS o hay extintores de agua, pero es agua, en este caso especial para este tipo de elementos. El de PQS tenerlo en todos lados, porque no sabemos cuándo puede suscitar. Puede ser uno de 2 kilos, de 4 kilos, de 6 kilos hasta ahí de 12 kilos. Pero para un hogar es recomendable tener un extintor de 6 kilos a 2 kilos para ese tipo de prevenciones y que se pueda actuar en tiempo. En caso de no contar con un extinguidor, se puede usar algo casero para soltar un incendio, y esto se hace de forma previa, haciendo juelas de jabón de barra y esparciéndose para cubrir y sofocar el fuego. Y lo otro es usar la arena para los gatos, como les comenté. Eh, a continuación, tengo un video nada más para que vean lo rápido que pueden consumirse los combustibles y los segundos en que se puede prender un árbol de Navidad. También para que vean que es de cuestión de segundos, no de minutos, de segundos en que un incendio se puede generar, y más en esas temporadas. Así que si me pueden ayudar con el video, por favor. Pongan atención. Creo que no se ve el video. Bueno, no se puede reproducir el video, tenemos unas fallas ahí, pero bueno, ¿qué quería llegar con este fin? Un incendio en menos de 76 segundos se puede generar algo de Navidad. Me hubiera gustado enseñarles el video, pero tenemos problemitas para reproducirlo. Pero ustedes pueden buscar inclusive en redes sociales o en internet
cómo es que un árbol de Navidad se enciende y lo rápido que puede provocar que la combustión de los gases genere este tipo de elementos, este tipo de factores. Si se pudo ver rápidamente en la imagen, bueno, el árbol, perdón, estaba en un hueco, por lo que la forma y el oxígeno que se usó para la combustión fue más veloz para realizar que los materiales se consumieran. ¿Y se escucha, perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado, sí se escucha. Ok, perfecto. Y bueno, como les comentaba, pues bueno, la pirólisis que se generó dentro de este árbol, los materiales, pues fueron muy rápidos, porque al tener el oxígeno, los materiales alrededor y cómo se fue dando, fue cuestión de segundos. Para actuar y sofocar ese tipo de incendios, se tiene que actuar en segundos. Es totalmente, los materiales que también tenía al lado, como son los sillones, son cortinas. Perdón, no se escucha nada. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí, sí se oye. Sí, licenciado, sí se escucha. Ok. Ok. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Y bueno, ya más para terminar, ya comentando todo lo que les expliqué hace un rato, hace un momento, me gustaría ver si tienen alguna pregunta sobre este tema o algo relacionado. Pueden abrir su micrófono o escribir por el chat si tienen alguna pregunta. Laura Ramírez tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Si alguien desde chiquito y ya, por ejemplo, han pasado 10 años, tiene como la curiosidad o las travesuras con la lumbre, ¿tiene algún tipo de problemas esa persona o cómo podríamos llamarle a que le llame la atención en la lumbre, ya sea a la mejor en prender cerillos, en hacer travesuras? ¿Este tipo de personas tienen algún tipo de problema? Ok, mira, contestando tu pregunta, esto sería una cuestión más psicológica, psiquiátrica en este caso. ¿Por qué? Porque desde chicos tendemos a adquirir cierto tipo de interpretaciones o a tener cierto tipo de gustos. En este caso, lo que es la atención o que le llame la atención el fuego. No es peligroso siempre y cuando no se use para el daño de una tercera persona, inclusive para uno mismo. Pero estamos hablando de un tema un poco diferente, que en este caso sería un tema un poco más psicológico. Y para esto sí es recomendable, pues, si se ve que el fuego lo usa para dañar a una persona, a él mismo o a terceras personas, pues sí, canalizarlo con un experto como tal. Ok, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Benja Barroso pregunta, ¿qué tipo de extinguidor se ocupa para poder apagar este tipo de incendios? Como les comenté, bueno, hay 5 tipos de incendios. Los tipo A, B, los tipo C, los D y los K. Los tipo A son los materiales sólidos. Pueden ser madera, plástico, hule, etc. Los tipo B son los combustibles líquidos, que sea gasolina, gas licuado, etc. Los tipo C son para equipo eléctrico
Los tipo D son para materiales químicos y los tipo K son para materiales o químicos de cocina, hechos exclusivamente para la cocina. Para ese tipo de incendios que es en el hogar que se llegan a presentar, el de PQS está hecho para sofocar lo que son los incendios de tipo A, los B y los C. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para el licenciado, ya sea que pueda prender su micrófono o escribirla por el chat. Al parecer ya no tienen más dudas, licenciado. Si gusta Ok, continuar. muy bien. Pues ya nada más únicamente para terminar. Esta fue la bibliografía donde me basé para lo que es la presentación. Estas normas son vigentes, son normas que aún no se han actualizado, que es la norma oficial mexicana, la 01, que está hecha para edificios locales e instalaciones, la norma 02, para lo que son las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios, y la NFPA 921, que es la guía en la que nos basamos en investigación para en caso de incendios y explosivos. Si igual tienen alguna duda, pueden consultar esas bibliografías, están en internet, son gratuitas. La NFPA 921 está actualizada, en inglés está actualizada hasta el 2008, me parece, 2016, perdón, en inglés, y la 2014 está en español por si gustan consultarla. Y bueno, de mi parte, bueno, son mis redes sociales por si alguien gusta seguirme o también si tienen alguna pregunta puedan hacérmela en privado. De antemano yo les agradezco por el espacio, a INEPED y TECAP por la oportunidad y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Le damos las gracias al licenciado David por esta plática y este tema, pues que es tan interesante que ahorita se acercan las épocas donde todos ponen sus arbolitos y es importante tener precaución. Y bueno, muchas gracias, licenciado. Esperemos de nuevo tenerlo más adelante. Y ahora les voy a compartir rápidamente unos eventos de INEPED para que nos puedan acompañar. Bueno, tenemos el 4 de diciembre del 2021, el transfeminicidio, una plática que dará el licenciado Alberto Reyes. Se necesita registro previo y es por la plataforma Zoom. Después tenemos el sábado 11 de diciembre, por el licenciado Alberto Reyes, criminología feminista. Después tenemos un congreso de criminología moderna y criminalística el 18 de diciembre. Este es en el Hotel Fontán Reforma. Igual si requieren informes, más adelante les dejo los teléfonos para que se puedan comunicar. Y tenemos eventos para el próximo año, que son diplomados. Está el diplomado en grafología y grafoscopía. Estos van a ser en línea y las prácticas ya serán presenciales. Inicia el 15 de enero. Tenemos también diplomado en criminalística, igual en línea, pero la parte práctica ya es presencial. Tenemos el diplomado en fotografía forense. Tenemos el diplomado en lenguaje corporal. Y bueno, ahorita tenemos en las noches historias de terror y la morgue, todos los viernes a las 11 de la noche.
a través del Facebook personal del licenciado Reyes. Al igual ustedes nos pueden mandar sus historias y las podemos compartir. Aquí tenemos los teléfonos de la doctora Blanca, sus redes sociales de TECAP y pues de la doctora Blanca por si gustan, no sé, preguntarle algo, si tienen alguna duda. Ella es tanatóloga y también criminalista. Y por último tenemos aquí las redes sociales de INEPED. Aquí también está el número de teléfono por si tienen alguna duda, si quieren saber más sobre los diplomados o algún otro evento, con gusto se les contestará en el teléfono. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Le agradecemos mucho al licenciado David y a los que estuvieron presentes. Les deseamos una bonita noche y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos.